Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 29 de septiembre, domingo 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor». Palabra de Dios. La primera lectura nos hace reflexionar sobre esa envidia que puede surgir delante de la gracia de Dios. Oye, no hay motivo para envidiar la gracia de Dios. La gracia de Dios ojalá recaiga sobre todas las personas. ¿Y qué es lo que debe anhelar mi corazón? Mi corazón debe anhelar que todos reciban más gracias que Dios. Más gracias de Dios, que yo reciba las gracias que necesito para conducir mi vida en santidad, para llegar al cielo. Y esto es lo que nos está mostrando esta lectura. Dios saca el espíritu que ha posado sobre Moisés. ¿Qué quiere decir? Que de esa gracia que le ha dado a Moisés, la reparte entre los 70 ancianos. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, comienzan a profetizar. Y como 2 que se habían quedado en el campamento, Eldad y Medad, también reciben ese espíritu y comienzan a profetizar. No habían ido a la reunión, pero como nos dice el libro de los Números, también eran elegidos del Señor. Un muchacho corre a informar y entonces Josué le dice a Moisés: «Prohíbeselo». No, de ninguna manera. De ninguna manera se lo vamos a prohibir. Qué interesante es ver efectivamente cómo los dones de Dios pueden estar en cualquier parte. Esto a veces a algunas personas les resulta sumamente complicado de entender. No, solo en la iglesia pueden estar los dones de Dios. No. En la iglesia están los sacramentos de la salvación, esos que nos dan la seguridad de alcanzar la salvación, caminando ese camino seguro que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios reparte sus dones, sus gracias y sus bendiciones a todos y los reparte a quien quiera. Y por eso efectivamente no es labor de la iglesia ponerse a prohibir sobre el uso de esos dones y de esa gracia. Hay personas que, como digo, les cuesta muchísimo entender esto. Oye, para ponerlo en alguna situación, ¿puede una persona que no es católica tener el don de sanación que le ha ofrecido el Señor? Sí. ¿Puede una persona que no es católica tener el don de profecía? Sí, por supuesto. ¿Puede una persona que no es católica hacer un exorcismo y lograr vencer al demonio y liberar a una persona? Sí, por supuesto. Eso no significa
que de lo mismo, entonces, ¿cuál religión tengo y si soy o no católico? No tiene absolutamente nada que ver. Lo que nos indica es cómo el Señor se empeña en repartir los dones. Y las palabras de Moisés son clarísimas. ¿Crees que me voy a poner celoso? No. Ojalá que todos fueran profetas, que todos recibieran ese espíritu de profecía y que descendiera sobre ellos el Espíritu de Dios. En la segunda lectura leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Como vemos, las palabras de la carta del apóstol Santiago nos hablan en contra de ese corazón que ha puesto todo en las riquezas. ¿Y a qué invita el apóstol Santiago? A llorar y a lamentarse. ¿Por qué? Porque las desgracias que les esperan a los ricos son grandes. Pongámoslo en una manera muy sencilla. Oye, una persona tiene derecho a utilizar sus bienes como quiera, sí, por supuesto. Y llega el momento de tener una celebración. Imaginemos que llega el bautizo de tu hijo, llega el día de la primera comunión, llega el día de la confirmación, llega el día de la graduación, llega el día del matrimonio. ¿Qué es usual realizar en estos acontecimientos? Una fiesta. ¿Y es justo realizar una fiesta? Claro, por supuesto. Sí, está muy bien que se realice una fiesta, pero resulta que vemos unos despilfarros tremendos. ¿Para qué? Para celebrar el acontecimiento que ha sucedido a mi hijo, que ha sucedido en la familia. ¿Es justo? ¿Es mi plata? Sí, pero uno tendría que preguntarse, oye, me he gastado toda esta plata en una fiesta que duró un segundo. ¿Cuánto habría podido ayudar a los demás? O para celebrar este acontecimiento, ¿qué obra de caridad realicé? El día del matrimonio de mi hija, yo hice este acto de caridad para dar gracias a Dios. No, resulta que yo solo me dediqué a gastar plata en la fiesta. Nunca pensé en realizar un acto de generosidad, en compartir efectivamente con los demás. Y entonces a esto es a lo que apunta el apóstol Santiago. Sus riquezas se han corrompido, es decir, no van a servir de absolutamente nada. Han puesto su corazón en el oro y la plata, y eso se ha enmohecido, y ese moho será prueba contra ustedes y consumirá sus carnes. ¿Qué significa ese enmohecerse de la riqueza? Es decir, que se queda ahí, solo anclada en el beneficio para mí, no en el deseo de hacer el bien a los demás, solo pensando en mis propios intereses. Por eso dice Santiago, con esto, ustedes lo que han hecho es atesorar un castigo para los últimos días. Y lo expresa en el sentido que lo estamos diciendo. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Es decir, no está hablando simplemente de las riquezas, sino también de esas riquezas mal habidas. Sus gritos han llegado hasta los oídos del Señor de los ejércitos, y eso no va a ser olvidado.
Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer. ¿Y qué han logrado? Han logrado condenar a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Para ponerlo todavía en palabras mucho más claras. Oye, recuerda que el pecado de robo, el pecado de estafa, ¿cómo consigue el perdón de Dios? Restituyendo. Es que yo he robado y no lo quiero admitir, porque muchas personas no quieren admitir que han robado. Siempre quieren justificarse y decir, no, lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuánto, que yo tomé. No, el pecado no es tomar, el pecado se llama robar, el pecado se llama defraudar, hacer un fraude. ¿Cómo se perdona? Restituyendo. Imagínate que una persona que ha robado se acerca al confesionario y dice, bueno, es que yo robé. ¿Y dónde está lo que robaste? Ah, lo tengo bien guardado en el banco, lo tengo en la casa. Entonces, ¿a qué vienes al confesionario? No vienes con arrepentimiento. No, yo sí estoy arrepentido. No, no estás arrepentido. Si estuvieras arrepentido, hubieras devuelto lo robado. Solo así yo puedo manifestar mi arrepentimiento. No puedo decir que estoy arrepentido y seguir conservando aquello que es fruto del robo y de la estafa. Mientras no haga el acto de restitución, sea directa o indirectamente, no estoy arrepentido. Y si no estoy arrepentido, el sacerdote te puede dar la absolución, pero será falsa, será un sacramento nulo. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para recibir esa gracia de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, 45 y 47 al 48. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Vemos cómo el inicio de la lectura del Evangelio se relaciona con la lectura que hemos hecho en el libro de los Números, donde el Espíritu del Señor que saca de Moisés se ha posado sobre dos que no estaban en la reunión que habían hecho. ¿Qué nos cuenta el Evangelio? Que Juan se acerca a Jesús y le dice, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre. Como no es de los nuestros, se lo prohibimos. ¿Y con qué derecho se lo prohibiste? No, es que no es de los nuestros. ¿Con qué derecho se lo prohibiste? No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Ya en la primera lectura explicábamos, oye, yo me puedo encontrar con personas fuera de la religión cristiana que tienen dones dados por el Señor. Sí, por supuesto. Me puedo encontrar dentro de la religión cristiana con otros cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica, que tienen los dones del Espíritu, que tienen los dones del Señor. Sí, por supuesto.
Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso esto significa que entonces da lo mismo la fe, da lo mismo la religión, da lo mismo la iglesia en la que yo esté? No, no da lo mismo. Y la diferencia no está por la ausencia de los dones de Dios, ni está por la ausencia de la bendición de Dios, que se reparte a todos los hombres constantemente. La diferencia está por la seguridad del camino. La seguridad del camino. Esto es lo que sostenemos en la iglesia. ¿Tú quieres el camino seguro para la salvación? El camino seguro para la salvación es la vida sacramentaria. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ha venido a dar el Señor como camino seguro. Significa que aquel que no vive en la fe católica necesariamente está condenado. No, no significa eso. Y por eso la Iglesia jamás va a prohibir a nadie vivir la fe que le dé la gana. Porque no podría hacerlo de otra manera, porque la de Cristo es siempre una invitación, nunca una obligación. Pero le seguiremos insistiendo a las personas en nuestra evangelización que este es el camino seguro. Este es el camino que conduce al Padre, este es el camino que conduce a la salvación. Y por eso es tan importante seguir adelante con la lectura del Evangelio. Fíjate lo que dice el Señor a continuación. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho que son de Cristo, recibirá su recompensa. ¿De quién está hablando? De cualquier persona. Pero no es de los nuestros. Va a recibir su recompensa. Si vive su generosidad con ustedes por ser míos, a mí me ha tocado recibir muchas veces favores de personas que no son católicas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ven en el sacerdote a ese enviado de Cristo y lo respetan. Y por eso personas de otras denominaciones cristianas y por eso personas de otras religiones me han dicho: Padre, yo quiero ayudarlo con su obra, yo quiero ayudarlo con lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. ¿Y van a recibir su recompensa? Sí, van a recibir su recompensa según las palabras del Señor. Fíjate cómo continúa todavía. Pero al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que se pusiera al cuello una de esas enormes piedras. Ser ocasión de pecado. ¿Qué significa? Hacer las cosas no en el nombre de Cristo, sino tomándonos falsamente el nombre de Cristo. Es decir, presentándonos como enviados de Cristo, pero no haciendo las obras de Cristo. ¿Y eso cómo se llama? Estafa. Y ahí vemos cómo se relaciona la lectura del Evangelio con esa segunda lectura del apóstol Santiago. Y entonces continúa el Señor. Miren, el camino es duro. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el camino? Hay que preocuparse no por prohibirle al otro hacer esto o hacer lo otro, sino luchando contra ti mismo, para dominarte a ti mismo, poniendo como prioridad las cosas del Señor. Y entonces así se entiende lo que leemos. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. ¿Y esto es sencillo lo que nos está proponiendo el Señor? No. ¿Qué nos está diciendo? Que para vencer el pecado, ¿cuál es el camino? El camino es poner prioridades. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde está el tesoro? Piensa, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto. Yo estoy enamorado, muerto de amor por una persona con la que no me puedo casar porque es una persona separada que ya está casada. ¿Qué tengo que hacer? O yo soy el casado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Es que no puedo luchar contra este sentimiento tan profundo. Córtatelo. Eso es lo que dice el Señor. Córtatelo. No, pero es que es tan duro. Te está diciendo: córtate la mano, córtate el pie, arráncate el ojo para vencer al pecado. ¿Por qué? Porque vale más perder cualquier cosa en esta vida que perder el reino de Dios.
y ser arrojado al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y entonces el Señor nos habla con total claridad sobre ese camino de salvación. Ese camino de salvación que involucra efectivamente la posibilidad de ganar la eternidad o de perderla. ¿Qué nos está diciendo entonces? Oye, dejen de andarse preocupando por lo que hacen los otros. La lucha es tuya, tuya. Tú tienes que decidir poner como prioridad a Dios y tú tienes que luchar contra todo aquello que te separe de Dios, aunque te cueste tanto como arrancarte un ojo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.